Pasamos a la siguiente interpelación sobre la política del Gobierno en materia de transporte aéreo entre la isla de Hierro, Santa Cruz de Tenerife, con las demás islas y la península. Para exponer la interpelación por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas. Gracias, señor presidente. Miembros de esta Cámara, señorías, señor ministro de Fomento, buenas tardes. Solo un dato que puede resultar revelador, y es que es la tercera vez que tengo la oportunidad de dirigirme en persona a un miembro del Gobierno en esta Cámara y, de nuevo, voy a dirigirme a usted. Y es que, como le decía en anteriores ocasiones, los herreños y las herreñas, ciudadanía a la que represento con orgullo en esta Cámara, tienen muchas esperanzas en su gabinete, señor ministro, porque nuestro desarrollo presente y futuro depende mucho de las decisiones que usted tome durante el tiempo que se encuentre al frente de este ministerio de gran relevancia para nosotros, porque, como se imaginará, para una isla no capitalina como El Hierro, con apenas 10.000 habitantes de pleno derecho, porque también pagan sus impuestos y contribuyen al Estado como cualquier otro ciudadano del territorio, la inversión en infraestructura pública y las comunicaciones con el exterior principalmente son vitales para la construcción de una isla de futuro, donde sus ciudadanos no se vean obligados a emigrar fuera en busca de oportunidades. Y quiero pensar que esto no es una utopía. Me dirijo hoy a usted, señor ministro, en esta interpelación que le hago sobre la política de su ministerio en materia de transporte aéreo con la isla del Hierro, y a este respecto creo que es importante tener en cuenta una serie de antecedentes. El 12 de diciembre de 1955 se produce el primer acontecimiento aeronáutico registrado en la isla del Hierro. Se trata también de la primera operación de salvamento que realizó el Servicio Aéreo de Rescate en Canarias, acudiendo a la isla para evacuar a una persona enferma. Ante la necesidad de que la isla tuviera un aeropuerto operativo, en 1962 se inician los estudios para localizar el mejor lugar donde ubicarlo, barajándose entonces enclaves como el Llano de los Cangrejos o la zona de Iramas. Finalmente, por las condiciones del terreno, la cercanía a los pueblos de la isla o la facilidad para comunicar con carretera, pues se decide que sea finalmente en el Llano de los Cangrejos. Las obras para construir las instalaciones comenzaron a mediados del 68 con la construcción de la pista, de una terminal de pasajeros y una plataforma para aeronaves. Para la construcción del centro de emisores hubo que esperar hasta el 72 y, una vez finalizadas todas las obras, se inaugura el 11 de diciembre de ese mismo año, dedicándose al tráfico aéreo civil nacional de pasajeros y mercancías, quedando entonces clasificado como un aeropuerto de tercera categoría. El avión que oficialmente inauguró el aeropuerto fue un DC-3 militar, en el que iba el ministro Julio Salvador y Díaz Benjumea. La primera conexión aérea regular fue abierta por Iberia, comenzando con las operaciones el 19 de diciembre de 1972 con un avión Fokker F-27 que hacía la ruta desde Tenerife Norte hasta El Hierro. En el 1988 se inician los trabajos de la construcción de una nueva torre de control en el lado oeste de la pista, procediendo a la demolición del antiguo al mismo tiempo que se procedía a las obras de renovación de la terminal de pasajeros. Ya en el 92 la ruta Tenerife Norte-El Hierro pasa a ser gestionada por la compañía Binter Canarias, que opera con aviones ATR-72, por lo que se hace necesario aumentar la pista hasta los 1.205 metros, obras que comenzaron en el 90 y acabaron un año después. Finalmente, en 1996 se inició la construcción de la nueva terminal y la nueva central eléctrica de unos 3.000 metros cuadrados, que pudo permitir que el tráfico aéreo y el número de pasajeros aumentara a lo largo del tiempo. El 10 de julio de 1998 se produce el acuerdo de ministros del Consejo
del Consejo de Ministros por el que se declaran obligaciones de servicio público las rutas aéreas entre las Islas Canarias, donde, por ejemplo, se especificaba que los horarios debían permitir a los usuarios efectuar una ida y una vuelta al mismo día con un margen de 7 horas de destino y con servicios desde la mañana hasta la tarde. Y esto se explica porque en la mayoría de las veces que cogemos un avión desde El Hierro para volar a Tenerife, lo hacemos para asistir a una consulta médica de algún especialista en nuestro hospital de referencia, para obtener diferentes documentos oficiales para estudiar en la universidad o para otras muchas causas. Entonces se establecían unas tarifas máximas que eran de, entre Gran Canaria y El Hierro, 12.200 pesetas y entre Tenerife Norte y El Hierro, 8.000 pesetas. Pues bien, acuerdos similares los podemos encontrar en 2006 o 2011. Señorías, la historia del transporte aéreo continúa y nos encontramos así en el año 2017. El Hierro se encuentra solamente conectada por aire con las islas de Tenerife, con solo 3 frecuencias diarias durante la semana, una más los fines de semana, y Gran Canaria con una sola conexión diaria. Por lo tanto, para viajar a El Hierro desde cualquier otra isla del archipiélago o desde cualquier otro punto del planeta, es necesario hacer escala en una de estas dos islas capitalinas. Si a ello le sumamos el inasumible coste de los billetes, entenderemos entonces que la situación sea alarmante. Soy conocedor, señor ministro, del acuerdo por el que se plasmó ese 50% de las bonificaciones al transporte aéreo en Canarias, el acuerdo reciente, pero quiero que sepa también que desde la agrupación herreña independiente Coalición Canaria lucharemos hasta alcanzar el 75% porque queremos que viajar al Hierro no sea una utopía y que viajar al Hierro deje de resultar un trayecto heroico. Después de 20 años de múltiples conquistas en esta materia, donde el transporte aéreo en Canarias ha dado un salto cualitativo y cuantitativo, gracias, por qué no decirlo, a medidas de mejora que han sido literalmente arrancadas al Gobierno de España cuando necesitaban apoyarse en los votos que obedecían a los intereses canarios, como en este caso, pero es que, sin embargo, en los últimos años hemos empezado a retroceder, o si me lo permiten, ese desarrollo se ha empezado a ralentizar. Hemos perdido frecuencias, hemos empeorado en la calidad de los horarios de nuestros vuelos y los precios no han dejado de subir. Además, denotamos un continuo intento de huida del Ministerio de Fomento para intentar ahorrarse las partidas que destinan a esa bonificación del transporte aéreo en Canarias, y espero no estar en lo cierto. El pasado año, con el cierre de otros destinos en conflicto, Canarias batió récord en llegada de turistas, pero esas riquezas y, por tanto, esas oportunidades que se generan no se reparten por igual. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque un turista que viaja desde Barcelona a Tenerife lo hace por 54 euros y si quiere viajar desde Tenerife a El Hierro lo tendrá que hacer por 140 euros. Entenderán entonces por qué o dónde se concentran esos beneficios de esta llegada masiva de turistas a Canarias. Está claro que en la isla del Hierro no, aunque con lógicas mejorías. Y sigo, de Madrid a Londres podemos viajar por 97,22 euros y, sin embargo, de Tenerife Norte al Hierro, solo media hora de vuelo, 103,41 euros. En ambos casos, seleccionando la tarifa más económica. Tengo por aquí también una comparativa, por ejemplo, de lo que le cuesta a un ciudadano de Azores desplazarse por kilómetro cuadrado y lo que paga un ciudadano canario para desplazarse a otra isla de su archipiélago. Tienen la diferencia y es notable. También podemos encontrar, por ejemplo, que un ciudadano de Azores puede viajar a Madeira por 134 euros, recorriendo un trayecto de 2 horas aproximadamente, y un ciudadano de la Isla del Hierro para viajar a Tenerife Norte tiene que pagar 154,18, en este caso con un vuelo de 40 minutos de diferencia. Pero vamos a compararnos con otro archipiélago del Estado, tomando como referencia vuelos de la misma duración, vuelos de 40 minutos. De Mallorca a Ibiza se puede viajar siendo residente por 30,53, sin embargo, siendo residente canario, 76,16 desde Tenerife hasta El Hierro. Y siendo no residente, un ciudadano que venga desde otro punto, 65,53 es lo que le cuesta volar de Mallorca a Ibiza, pero desde Tenerife al Hierro le cuesta 154,16. Señor ministro, le pido por favor que nos explique esto porque ningún herreño lo entiende.
El Gobierno debe, entendemos en este caso, asegurar la equidad y proteger a los ciudadanos del abuso indiscriminado de las empresas, porque se entiende que el objetivo último de las empresas es la rentabilidad económica, pero el fin de un Gobierno como del que usted forma parte debe ser prestar el servicio más adecuado a los ciudadanos y ciudadanas, aunque estén a 2.000 kilómetros de su despacho, y se lo digo con todo el respeto del mundo. Para los canarios y para los herreños y herreñas, volar no es ningún lujo, es un medio de transporte vital para nuestro día a día. No tenemos guaguas, ni trenes, ni siquiera autopistas o carreteras entre nuestras islas. Apelo a la humanidad, a la razón, al sentido común, al conocimiento de la realidad de la denominada triple insularidad. Apelo al corazón en la gestión de lo público y a la responsabilidad de sentirnos representantes del pueblo. Un pueblo que, como el herreño, señor ministro, reclama mejoras en su transporte aéreo. Lo escucharé con mucha atención. Gracias. Gracias, senador Rodríguez Cejas. Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Fomento. Gracias, presidente. Gracias, señor Rodríguez. Bien, voy a ceñirme a la pregunta que usted formula para tratar de dar algunos datos que creo que pueden ser interesantes en materia de transporte aéreo, tal y como ha solicitado. Bien, sabe que el Ministerio, el Gobierno, tiene muy presente la condición de insularidad en las acciones que desarrolla en materia de subvención del transporte, tanto aéreo como marítimo, y tiene muy presente también la condición de doble insularidad que afecta a los ciudadanos, como es el caso de islas no capitalinas. De ahí el compromiso que hemos mantenido a lo largo de estos últimos años de garantizar una conectividad a estos ciudadanos adecuada con la península y adecuada también entre las islas, tanto en lo que se refiere al transporte aéreo como al marítimo, que usted no ha mencionado, y tanto en lo que se refiere al transporte de personas como al de mercancías. En lo que tiene que ver con el transporte aéreo, el Ministerio de Fomento actúa a través de diversos mecanismos que están orientados, por un lado, a reducir los costes asociados al transporte entre las islas y, por otro, a garantizar una adecuada conectividad en términos de número de vuelos, regularidad, capacidad y horario. Por supuesto, esto lo hacemos teniendo en cuenta las especiales condiciones geográficas de los archipiélagos. Para ello, las herramientas que utiliza el Ministerio son el programa de subvenciones de transporte aéreo de residentes, mediante el cual, usted lo ha mencionado, se va a bonificar, se va a seguir bonificando el 50% de la tarifa aérea a todos los ciudadanos residentes en Canarias en sus desplazamientos aéreos entre las islas o a cualquier otro punto del territorio nacional. No es intención de este Ministerio ni de este Gobierno llevar a cabo ningún tipo de reducción. Más bien, al contrario, estamos estudiando nuestros compromisos con Coalición Canaria para ver la posibilidad y la viabilidad de incrementar el porcentaje de bonificación que en estos momentos existe. En segundo lugar, tenemos el establecimiento de las OSPs, de las obligaciones de servicio público en las rutas interislas, mediante los cuales se garantiza la disponibilidad de los servicios aéreos en condiciones adecuadas de regularidad, calidad, accesibilidad y precios. Y, en tercer lugar, tenemos las bonificaciones e incentivos que pone en marcha AENA, como es el caso de las existentes en las tarifas aeroportuarias y que suponen un abaratamiento de las tarifas correspondientes tanto en los vuelos con la península como interislas. Y, además, añadido a las acciones anteriores, están las adecuaciones y las condiciones de los servicios aéreos en Canarias, y desde estas a la península están vigiladas de forma constante por la Dirección General de Aviación Civil. Para todas estas actuaciones, el Ministerio de Fomento dota anualmente sus presupuestos de unas partidas específicas que son importantes porque garantizan la financiación y la viabilidad de las herramientas que le he indicado. Así, en la legislatura pasada, 2012-2015, se destinaron más de 1.000 millones de euros, es decir, una media aproximada de 250 millones de euros anuales. De este importe, casi 807 millones de euros corresponden al transporte aéreo, tanto
tanto de subvenciones a residentes como de las compensaciones que tenemos que arbitrar para las obligaciones de servicio público. En el año 2016 se destinaron cerca de 300 millones de euros correspondiendo al transporte aéreo de pasajeros, más de 228. Gracias a esta subvención, los residentes en Canarias pudieron realizar entre los años 2012 y 2016 más de 39 millones de desplazamientos, pagando, como lo he dicho, el 50% del billete, de los cuales más de 24 millones se realizan por vía aérea. Además, hay que tener en cuenta las bonificaciones e incentivos existentes en las tarifas de los aeropuertos de AENA en las islas, que suponen el abaratamiento de los correspondientes en el caso de todos los vuelos con la península. Aquí me gustaría apuntar que, como bien saben, en el documento de regulación aeroportuaria se ha producido un descenso o una propuesta aprobada ya en Consejo de Ministros para que en los próximos 5 años se produzca un descenso en las tasas aeroportuarias del 11%, y estamos a punto de presentar el nuevo Plan Estratégico en Aire, en el que planteamos asimismo una reducción de las tarifas de navegación aérea cercanas también al 11% para los próximos años, del año 2018 al año 2020. En los aeropuertos de Canarias, además de estas reducciones de las tasas, existen otro tipo de bonificaciones que, en su conjunto, para el periodo 2012-2016, han supuesto un total de 188 millones de euros. En el caso del Hierro, son 2,4 millones de euros. En cuanto a los precios de los billetes, de acuerdo a los últimos datos disponibles y teniendo en cuenta, como usted comprenderá, que los precios de los billetes no se fijan directamente por el Gobierno, sino que el Gobierno es el que, por la vía de las obligaciones de servicio público, por la vía de las subvenciones, bonifica y ayuda a la rebaja de la parte correspondiente que tienen que poner los ciudadanos de Hierro. En cuanto a los precios de los billetes, y de acuerdo a lo que dice el Observatorio de Conectividad y Precios del Transporte Aéreo en Canarias, no es una información y son datos que provengan directamente del Ministerio, en los primeros 10 meses del año 2016 hay una tendencia a la baja entre Canarias y la península, donde la tarifa media descendió un 14,7% respecto a los mismos meses del año anterior, y en los vuelos entre las islas los precios disminuyeron, esto sí, de una manera más reducida, en un 0,4% en el mismo periodo. De hecho, la tarifa media del billete entre la península y Canarias pues llegó a los 93,7 euros, por tanto los ciudadanos pagaban 46,9 euros, lo cual son precios verdaderamente atractivos. Hablo en su conjunto en Canarias, y las tarifas medias también en su conjunto se han situado para las conexiones entre islas en los 66,1 euros, es decir, se ha tenido que pagar cerca de 33 euros. Antes de pasar a centrarme específicamente en la situación del Hierro, también me gustaría decir que dentro de esa propuesta siempre prestamos atención, por una cuestión de competencias, al transporte marítimo, en donde hay, aun siendo de competencia autonómica, una subvención por parte del Ministerio de Fomento del 25% y otro tanto que aporta la comunidad autónoma. En el transporte aéreo de la isla del Hierro, las cifras son positivas en cuanto al tráfico. En el año 2016 se han superado los 156.000 pasajeros, es un 6,6% más que en el año 2015, y le doy el dato de los 2 primeros meses del año 2017, se alcanzaron los 23.000 pasajeros, manteniéndose más o menos estable respecto al mismo periodo del año 2016. En relación con las rutas, usted ha dado ya unos datos, no me extiendo en ellos, pero sí quisiera hacer una mención en cuanto a las obligaciones de servicio público. Existen y están declaradas como obligaciones de servicio público los enlaces Tenerife Norte, El Hierro y Gran Canaria, El Hierro, estando este último caso, Gran Canaria, El Hierro, licitado y financiado por la Administración con un contrato vigente hasta el 31 de julio del año 2018. A este respecto, quisiera recordar que el establecimiento de estas OSPs
está regulado por una normativa comunitaria y que se contempla únicamente en casos muy tasados, en los que sea necesario también realizar una labor de monitorización del tráfico por parte del Ministerio de Fomento para conocer el estado del transporte aéreo. Se siguen especialmente aquellos mercados, como es el caso, que por su situación geográfica, esencialmente en el medio aéreo, es necesario que se tomen una serie de medidas para paliar las carencias, algunas de las que ha mencionado usted, que afectan a los herreños y a las herreñas. En lo que se refiere a las inversiones del aeropuerto, me gustaría decir que se trata de garantizar siempre la capacidad suficiente para atender a la demanda, que en el año 2016 se han realizado actuaciones de apoyo y mantenimiento por un valor de 125.000 euros y que la inversión total que se ha aprobado en ese documento de regulación aeroportuaria para el periodo 2017-2021 supera los 840.000 euros, de los cuales 640.000 son inversión regulada y que se van a centrar en actuaciones también de apoyo y mantenimiento de las infraestructuras actuales. No obstante, sí me gustaría señalar que está pendiente la actualización del plan director del aeropuerto de El Hierro. Concluyo manteniendo el compromiso que a lo largo de estos últimos años se ha materializado por parte del Gobierno para garantizar a los ciudadanos de Hierro una conectividad adecuada tanto en la península como entre islas. Un compromiso fuerte, entendemos, con los herreños en particular, como lo demuestran los casi 300 millones de euros que destinamos en 2016 para asegurar la conectividad del conjunto de las Islas Canarias. Muchas gracias. Gracias, señor ministro de Fomento. A continuación tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas. Gracias, señor presidente. Señor ministro, le he escuchado con mucha atención, como ya le decía, y de verdad agradezco los esfuerzos que se realizan desde su ministerio para el mantenimiento de ese 50% de la bonificación del transporte aéreo en las rutas entre las Islas Canarias. Pero créame cuando le digo que para los habitantes de la Isla del Hierro, si bien agradecemos ese esfuerzo, no deja de resultar insuficiente. Insuficiente en el sentido en el que en los últimos años se ha denotado cómo han cerrado pues, algunas empresas, muchas familias se han marchado a islas capitalinas en busca de oportunidades y eso es algo que realmente pues, nos preocupa a todos. Y nos preocupa porque los 8 territorios, las 7 Islas Canarias con la Graciosa, pues son islas que, como sabe, pues dependen en gran medida de un sector estratégico como es el turismo, un turismo que tiene pues serias dificultades para llegar a la Isla del Hierro. Dificultades en tanto en cuanto un ciudadano que quiere viajar por ejemplo, desde Madrid hasta Canarias, puede hacerlo con enorme facilidad hasta Gran Canaria, lo puede hacer hasta Tenerife, lo puede hacer incluso hasta cualquier otra isla excepto La Gomera y El Hierro, por eso esa condición de doble o de triple insularidad, ¿no? Una vez que este ciudadano llega a alguna de estas islas, para luego desplazarse hasta El Hierro, pues tendría que pagar un billete que ya le sale pues totalmente desorbitado. Por eso, esa es nuestra preocupación, por eso reivindicamos nuestra situación de triple insularidad y por eso le digo, señor ministro, que sin dejar de agradecer esos esfuerzos que se realizan, no dejan de ser insuficientes y por eso desde Coalición Canaria y la agrupación herreña independiente seguiremos luchando hasta conseguir o hasta lograr ese acuerdo y que se eleve esa bonificación hasta el 75%. Hace algunos días nos visitaban algunos alumnos y alumnas del Instituto Superior
de Agronomía de Montpellier, acompañados por miembros del Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico, y me decían en un encuentro muy interesante que manteníamos que todas las bondades y mejoras que ellos habían detectado en su estancia en la Isla del Hierro, pero finalizaban su discurso con lo que todas las personas que viajan al Hierro y los que allí vivimos sabemos y padecemos. Y es que nos decían, aunque ustedes mejoren pues todo lo demás, aunque se mejore la oferta alojativa, la participación ciudadana, aunque se mejore la comercialización de los productos, el marketing, aunque se mejore todo eso, de nada servirá si no bajan los precios del billete de avión. Quizás lo ideal sería, ¿por qué no?, la introducción de nuevas compañías aéreas en Canarias. ¿Por qué no?, que operen otras compañías y que no sea solamente una. Pero, es la situación que tenemos y ojalá, señor ministro, con la colaboración mutua que le garantizo desde la agrupación R Independiente Coalición Canaria y su departamento, podamos llegar a una solución a este problema que padece una isla, la isla más alejada del territorio español, la Isla del Hierro, la cual represento en esta Cámara y cuyas demandas seguiré reivindicando. Muchas gracias. Gracias, senador Rodríguez Cejas. Tiene a continuación la palabra el señor ministro de Fomento. Señor presidente, muchas gracias, señor Rodríguez. Le agradezco realmente el tono que emplea en una lógica, por otro lado, petición para seguir fortaleciendo el tráfico aéreo en su tierra. También me gustaría volver a insistir en que la decisión sobre el establecimiento de bases de compañías aéreas es una cuestión que depende de las aerolíneas, que no depende del Gobierno. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es crear las condiciones más favorables para que ese tráfico se pueda incrementar en el futuro. Quiero volver a insistir en que, además de las bonificaciones que existen y que están contempladas en la ley y en el documento de regulación aeroportuaria, en el caso específico de los aeropuertos canarios existe una bonificación por insularidad que supone un ahorro en las tarifas de aterrizaje, PMR, seguridad y salida de pasajeros de un 15% para vuelos con la península y un 70% para los interinsulares. Existen bonificaciones, como usted ha mencionado, del 50% del importe en la prestación de aterrizaje y de salida de pasajeros en los días valle de cada aeropuerto. Existen, con carácter general, para todos los aeropuertos de la red, bonificaciones de la tarifa de pasajeros en conexión que suponen una reducción del 40% de la tarifa por salida de pasajeros y seguridad para aquellos pasajeros que efectúen una conexión en un aeropuerto español, y otra serie de bonificaciones relacionadas con las tarifas por carga. Además, se han mantenido los incentivos que en estos momentos existían para el aeropuerto del Hierro, porque la decisión adoptada recientemente por el Consejo de Administración de AENA ha sido la de mantener un incentivo por crecimiento en el número de pasajeros en las rutas de corto y medio radio que operan desde los aeropuertos de la red de menos de 3 millones de pasajeros anuales. Por tanto, ese incentivo lo que favorece es que las compañías sigan viendo esta cuestión de una manera cada vez más atractiva. Y, finalmente, como ya le he trasladado, hay un compromiso del Gobierno de cumplir con los acuerdos que tiene para incrementar a lo largo de estos años la bonificación que existe del 50 al 75%. Para hacer ese incremento de la bonificación en el transporte aéreo es esencial que hagamos el mismo esfuerzo en el transporte marítimo, porque si no, ante cualquier denuncia del transporte marítimo por favorecer, mediante ayudas del sector público, la utilización del transporte aéreo, estoy convencido que tendríamos un problema para su adecuada planificación. Lo que sí quiero decirle es que ese compromiso supone un esfuerzo presupuestario importante de más de 65 millones de euros, pero que en cualquier caso, tal y como hemos trasladado, y yo lo hice personalmente en Canarias con el presidente del Gobierno, hay voluntad por las partes de ir de la mano para cumplir íntegramente los compromisos adquiridos y poder elevar en el futuro ese 50% al 75%. Muchas gracias. Gracias, señor ministro de Fomento. Señorías, pasamos al punto